volvemos a las pantallas. Gracias y aprovechamos la invitación para que nuestros niños, los adolescentes, los jóvenes, compadres y comadres que quieran aprender y que quieran ser parte de este espacio, están convocados. Los viernes los esperamos a partir de las 9 de la mañana aquí en Sutaiti, por favor. Bueno, vamos a dar continuidad. ¿Algo más? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Ya? Guaguanaca. Guaguanaca. Niños en Aymara es guaguanaca. Guaguanaca. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Aníbal? ¿No? ¿Aníbal? No, Aníbal. ¿Milagros? ¿Alguna pregunta? ¿Algún Aníbal? Qué lindas las guaguitas que nos han visitado. Continuamos. Hombro. Callachi. Muy bien. Callachi. La pronunciación de nuestras lenguas originarias es importante. ¿Ya? Callachi. Milagros, comenzamos contigo. Callachi. Muy bien. Callachi. Agárrate tu hombro, tu callachi. ¿Está? Callachi. Muy bien. Callachi. Hombro, callachi. ¿Ya? Siguiente, Gilata, por favor. Gracias. Mano. Ampara. A ver, todos. Arriba nuestras amparas. Alayero, amparanaca. Es mano, ampara. Cuando decimos hayaya, con las amparas decimos, ¿no ve? Hayaya, decimos, ¿no ve? Siempre, ¿no? Ahora que viene el 21 vamos a recibir así con nuestras amparas. Aquí va a entrar el solcito, ¿no ve? ¿Ya? A ver, milagros, hayaya. Así, con tus amparas. Hayaya, muy bien, ¿no? Así, sino tiene que tener ser así bien bonito, ¿no? Hayaya, bien bonito, ¿no? No es nomás así, o así, no, sino así bien bonito. Hayaya, así, ¿ya? Porque estás transmitiendo algo muy significativo. El hayaya implica muchas cosas también, ¿ya? Siguiente, Gilata, dedos. Lucananaca. Cuando es dedo, lucana. Cuando es solo un dedito, lucana. Y cuando son dedos, lucananaca. Cuando son dedos, lucananaca. A ver, una vez más. ¿No? Me dicen del dedo, lucana y lucananaca. Me muestran así. Dedos, lucananaca. ¿Comenzamos contigo? Lucananaca. Muy bien. Lucananaca. Muy bien. Lucananaca. ¿Ya? Muy bien, Alexis. Nicolás. Lucananaca. El dedito. ¿Cuándo es uno? Lucana. Cuando son deditos, lucananaca. ¿Ya? Muy bien, Milagros, muy bien. Siguiente, Gilata. Gracias. Barriga, tóquense la barriga. La barriga en Aymara. Puraca. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Nicolás. Milagros. Muy bien, excelente, mis alumnitos. Barriga pequeña. ¿Cómo se dice barriga pequeña? Jiscapuraca. A ver, una vez más, Jiscapuraca. Y cuando es grande, Hachapuraca. Una vez más, Hachapuraca. Muy bien, mis alumnitos. Siguiente, Gilata, por favor, gracias. Rodilla. ¿Cómo se dice rodilla? A ver, ¿qué es su rodilla? ¿Cómo se dice rodilla? Concuri. Se dice concore. Concori. De aquí viene. Concore. Ustedes saben, ¿no ven? No hay, en la escritura no hay la E ni la O, pero sí en la pronunciación. Por ejemplo, no está escrito con O, pero decimos concore. ¿No ve? Como que es la O, concore. No es concuri, no es concuri, sino es concore. Concore. Ay, concore usute. Me duele la rodilla, decimos, ¿no? Concore. Viene desde aquí, desde la marca, desde la garganta. Concore.
Concori. Muy bien, Alexis. Nicolás. Concori. 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 Concori, de aquí. Cierto. Concori. Muy bien. Milagros. Concori. 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 Ay, mi vida, excelente. Siguiente, Gilata. Ahí está, pie. Cayu. Muy bien, pie. Cayu. Cayu. Cayo. Cayu. Cayo. Cayo. Cayu. Cayo. Alexis, una vez más. Cayu. Cayo. Muy bien. Nicolás. Cayu. Muy bien. Milagros. Cayu. Muy bien. Siguiente, Gilata. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno. Una oración haremos, a ver, ¿con qué? ¿Con qué parte de lo que hemos aprendido? A ver. Ampara. Con Ampara. Con Ampara. ¿Qué hacemos? A ver, una oración. Ampara a Chichiu. Ampara, Ampara, me duele mi mano. ¿Está bien? Sí. Ampara, me duele mi mano. ¿Está bien? Ampara usutu. Ampara Usutu. ¿Ya? Ampara usutu. Amparau Usutu. Amparao Amparau usutu. Usutu. ¿Tu oración con qué sería? Amparau Usutu. Otra oración, dime en castellano y yo te vamos a ayudar. Una oración. Vayan pensando, cada uno una oración. Ella ha dicho, mi mano me duele, entonces amparao usutu. Siguiente. Ampara usutu. Muy bien. Me quemé la mano. Me quemé la mano. Ampar pichantastra. Ampar Ampar pichantastra. Pichantas. ¿Ya? O sea, Hanukasti, Hatira yasto. Me quema la mano. Hanukasti, Hatira yasto. Hatira yasto. Katira yasto. Amparo, Hatira yasto. Ha, de Kana, Hatira yasto. Hatira yasto. Katira yasto. ¿Ya? ¿Una oración? Me pica la mano. Me pica la mano. Ampara un chisito. Ampara chisito. 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 ¿Ya? Una oración. Me arde la mano. Me arde la mano. Ampara un japuto. Para. Japuto. Japuto, me arde la mano. Ampara un japuto. ¿Ya? Otra, con la oreja, con los pies, con No lo que hemos... siento los pies. No siento los pies. No siente los pies. Cayó, Haniu, cayó sumpach. Haniu cayó sumpach. A ver. Otro. Mi cabello es corto, si no. Ya. Mi cabello es... Mi cutaja es aquí. Mi cutaje es cativo. Es aquí. ¿Milagros en la oración? En castellano, dime. O mi cabello es largo, puedes decir. ¿Ya? Mi cabello es largo. En Aymara sería mi cutaja hachao. Mi cutaja hachao. Es largo. ¿Ya? Gracias de verdad por estar aquí. ¿Les ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Van a venir a la otra? Sí. Sí, queremos agradecer también a la comadre Sandra Ochoa, quien guía también este centro, guía las guaguas. Muchas gracias, comadre Sandra, por participar también de este espacio. Hiki sin cama. Para despedirnos, contamos hasta el 5 en Aymara. Maya, Paya, Kinsa, Pusi, Pesca. Hiki sin cama, digan. Hiki sin cama. Ahí está, Hiki sin cama. Hiki sin cama. Gracias por acompañar este espacio. Vamos al corte y enseguida vamos a estar hablando de salud. Chao.